Desde tiempos antiguos existía una entidad llamada la inteligencia primordial que creó este universo. Esta entidad pronto se dividió en dos mitades representando el pensamiento y la acción. Lucharon ferozmente sobre la creación hasta el punto de no retorno y crearon caos. De esto surgieron muchas razas, todas buscando fragmentos de inteligencia para ganar sabiduría, pero entre ellos uno llamado Terrorblade miró el caos y encontró la verdad. Tuvo la idea de unificar pensamiento y acción para recrear todo en el infierno que había imaginado. Volviendo al presente, un escuadrón de humanos ahora está luchando para combatir un dragón. Está causando dificultades para todo el equipo, pero eso es hasta que aparece el protagonista, Davian. Se pone su casco y lleva su espada, luego corre solo para enfrentarse al dragón. El dragón es completamente contrarrestado por Davian. Usa cuerdas y comienza a atarlas alrededor de su cuerpo, obligándolo a enterrarse en el suelo. Pero él mismo baja a su túnel para enfrentarlo una vez más. Lo golpea hábilmente una vez y comienza a levantarse, apuñalándolo repetidamente hasta que se derrumba completamente. Los demás bajan para evaluar la situación. Descubren crías de dragón muertas cerca. Parece que las crías de repente se volvieron locas y se destrozaron entre sí. Davian luego descubre un agujero que parece haber sido excavado por una criatura peligrosa. Deberían considerarse afortunados por no haberla encontrado, ya que actualmente está dormida. Luego Davian regresa con la cabeza del dragón y aconseja al comandante del escuadrón ser menos sediento de sangre y estar agradecido de estar vivos, y absolutamente no ser tan tonto como para molestar al jefe que duerme en esa cueva. Pero parece que el comandante tiene la intención de ignorar la advertencia de Davian, llamándolo cobarde. Davian luego regresa al pueblo con su compañero, Bram, recibido por los alegres habitantes ya que el dragón ha sido eliminado. Sin embargo, las pérdidas de esa batalla no son algo de lo que todos puedan estar contentos. Davian va a consolar y animar a la familia de un soldado caído. Le da al hijo del soldado un colmillo de dragón y lo motiva a estar orgulloso de su padre y seguir el sueño de convertirse en un héroe que mata dragones como su padre. Luego, el ejército entero va a un banquete, bebiendo mucho. Bram cuenta continuamente las hazañas de Davian mientras Davian va a buscar otra ronda para todos. Se encuentra con una chica comprando algo antes que él, así que la deja pasar primero. Ella pide 2 cervezas, pero se queja del sabor, así que Davian paga por ella. Luego, el dueño le da las bebidas a Davian gratis por su hazaña de matar al dragón. Pero ese comandante se burla de Davian por dejar al jefe en la cueva sin matarlo. Le recuerda al comandante directamente que ni siquiera 20 personas podrían derrotar al jefe ahí abajo. Así que no seas tan tonto como para despertarlo. Si elimina al ejército, la gente aquí también morirá. Mientras tanto, la chica de antes ha regresado a una mesa con un compañero. Ambos se encuentran con un hombre encapuchado para intercambiar y comprar información. El hombre sabe que esta chica es una princesa, así que exige un precio más alto o no hay trato en absoluto. Pero ella le acaba de entregar su corona cuando alguien en la taberna se acerca al hombre encapuchado para causar problemas. El hombre encapuchado se revela como un elfo, por lo que es menospreciado por los humanos aquí. Davian viene a resolver la situación, lleva al hombre afuera y deja que el elfo se vaya. Durante este tiempo, el comandante está bebiendo cuando alguna fuerza maligna incita y provoca la ira dentro de él. Desde ahí, esa entidad ha tomado el control de su mente y decide ir a provocar al jefe en esa cueva. A la mañana siguiente, Davian se despierta junto a una chica. De repente, Bram corre a buscarlo para informarle que el comandante ha perdido la cabeza y está exigiendo ir a matar al jefe. Davian decide ir a buscarlo. Le pide a Bram que vaya a la fortaleza y llame por apoyo en caso de lo peor. Davian se pone en marcha mientras Bram corta un poco de sangre de su mano para activar un círculo mágico y teletransportarse. Davian llega a la cueva y baja para encontrar que el comandante ya ha lidiado con el jefe, ya que se había vuelto viejo y débil, no tan fuerte como temía. Pero pronto se da cuenta que este no es el comandante, sino una entidad poderosa controlándolo. La entidad mencionó el doloroso pasado de Davian para despertar su odio hacia los dragones. Esta entidad podría darle el poder que necesitaba para exterminar a todos los dragones. Pero en este momento llegó el rey dragón de fuego. Estaba decepcionado de que el rey dragón de tierra se hubiera vuelto tan viejo y débil que fuera fácilmente derrotado. Escupió fuego para incinerar al comandante. Le dio a Davian una oportunidad de sobrevivir porque no estaba de humor para comer hoy. Sin embargo, esa entidad se había transferido al cadáver del dragón de tierra. Los dos dragones luego se lanzaron el uno al otro, atacando. Ambos respiraron fuego uno al otro y luego saltaron para morder y desgarrar. El dragón de tierra cargó directamente, hiriendo al dragón de fuego, pero el dragón de fuego se levantó nuevamente y mordió el cuello del dragón de tierra. Davian aprovechó la oportunidad para cargar directamente y apuñalar el punto débil del dragón de tierra para ayudar al dragón de fuego a destruirlo.
El dragón de fuego mostró respeto por Davian. Sin embargo, ahora estaba gravemente herido y cerca de la muerte. Sabía que el destino próximo de Davian no sería fácil, por lo que usó su garra para cortar el cuello de Davian y le dijo que no lo odiara por las desgracias que estaban por sucederle. La princesa y su subordinado habían descubierto a Davian tendido en el bosque. Ella dejó un abrigo para Davian, sabiendo que no estaría contento cuando despertara. Antes, cuando Davian fue herido por el dragón, había huido, pero en el camino fue interceptado por bandidos que lo despojaron de todas sus posesiones. Ahora se despierta y se encuentra con la princesa otra vez. Apenas había recuperado la conciencia cuando se desmayó de nuevo. Esa noche Davian se despertó de nuevo y la princesa preguntó de quién era la sangre en su cuello. Él pensó que era su propia sangre. No recordaba claramente lo que había pasado en la cueva, solo que había 2 dragones y ambos estaban muertos. Luego preguntó el nombre de la princesa y ella reveló que era Mirana, y él se dio cuenta de que era de los bosques de Night Silver. Pero ella ya no era la princesa de ese lugar. En los días siguientes, Davian se unió al grupo de Mirana y llegaron a un nuevo pueblo. Él mencionó que conocía a un posadero aquí, así que podrían encontrar alojamiento temporal. Cuando llegaron a la posada, se disculpó con Mirana porque el lugar estaba bastante deteriorado, pero al menos el posadero aún lo recordaba y accedió a encontrarle 2 habitaciones y algo de ropa para usar. Esa noche, mientras bebía, Mirana fue a buscar al posadero para preguntar sobre la ubicación del mercado negro. Davion quería ir como guardaespaldas de Mirana, pero estaba borracho y de repente vomitó un anillo. Alguien en la taberna reconoció esto como el anillo de su camarada. Hace unos días había oído rumores de que su camarada fue asesinado. El cuerpo desapareció y solo la armadura del cazador de dragones de Davion estaba en la escena. Comenzó a llamar a Davion un caníbal y comenzó a causar problemas, obligando a Davion a ahuyentarlo. Luego se desmayó de nuevo y cuando se despertó, las 2 mujeres ya se habían ido al mercado negro. El posadero tuvo que pedirle a Davion que se fuera porque traería problemas a la posada. Davion respetaba al posadero y quería pedirle prestada una espada antes de irse, pero él no tenía ninguna para darle. Mientras tanto, Mirana y su doncella habían llegado al mercado negro para encontrar a la persona a la que el elfo había pasado información anteriormente. Pronto la llevaron a conocer al dueño de este lugar, y sorprendentemente, el elfo de antes estaba allí. Él la había engañado para traerla aquí porque tenía un trato con su tío para traerla de regreso. Ella lamentaba no haber dejado que los aldeanos lo mataran antes. El dueño del mercado negro luego los capturó a ambos. Davion en ese momento fue a una forja para preguntar sobre la compra de una espada, pero solo tenía este anillo para pagar. Sin embargo, el dueño aquí sabía quién era él y qué pasaría si aceptaba este anillo. Sin embargo, estaba dispuesto a venderle una espada a Davion si tenía monedas, y también fue lo suficientemente amable como para decirle dónde podría conseguirlas rápidamente. Mientras tanto, Mirana estaba a punto de ser separada de su doncella, pero desafortunadamente para las personas del mercado negro, la doncella era su arma más poderosa. La doncella manejó fácilmente a la gente allí sola y dejó que Mirana se encargara del elfo. Ella lo obligó a revelar la información real que necesitaba. Le tenía miedo a la criada de Mirana, así que tuvo que confesar y advertirle que el lugar al que iba no era seguro para ella en absoluto, pero a ella no le importó. Davion en ese momento fue a ganar dinero apostando. No ganó nada, así que tuvo que regresar con las manos vacías. En cuanto a Mirana, ella había ido con su criada a una tienda. Sabía que este tendero se especializaba en encontrar tesoros, y ella necesitaba encontrar algún tipo de flor de loto. El hombre sabía quién era ella y el tesoro de loto que buscaba. Sabía de alguien que podía ayudarla, un sabio que vivía en una torre en el Valle del Sur. El tendero le dio una piedra que podría ayudarla a conocer a esta persona, y solo le pidió que le pagara cuando hubiera recuperado su estatus de princesa. Luego fue a buscar a Davion y lo invitó a ir con ella, pero él quería quedarse para enfrentarse al hombre que lo había golpeado anoche, ya que dijo que traería a su banda para ajustar cuentas con él al mediodía. Davion era el tipo de persona que no se alejaría de una pelea, así que se negó a huir con ella. Pensaba que escapar sería un insulto a su honor. Ella pensaba que era un tonto y se fue. La criada le había dado a Davion un cuchillo pequeño como una pequeña ayuda antes de irse. Luego fue al bosque y llamó a su montura, pero la criada notó que los bandidos habían venido a buscar a Davion. La criada quería ayudarlo y había convencido a Mirana para echar una mano. Davion ahora estaba frente al líder de este grupo solo. Los 2 bandos se enfrentaron en combate y la técnica de Davion era aún un poco mejor que la suya, pero llamó a sus subordinados para que se abalanzaran sobre Davion. Fue acuchillado en la espalda y apuñalado, lo que le hizo colapsar, pero Mirana desde arriba había disparado flechas con tal precisión que atravesaron la cabeza de cada hombre. Sin embargo, en ese momento, Davion se transformó repentinamente y se convirtió en un monstruo. Continuó desgarrando a cada hombre que veía hasta que solo quedó el último delator.
Había tomado la espada brillante de Davion para defenderse. Davion miró la espada y recordó quién era, así que volvió a transformarse en humano. Mirana y la criada corrieron y le preguntaron si estaba bien. No entendía qué le había pasado, pero Mirana quería que la siguiera o se enfrentara a los guardias allí. La siguió. Ella le había contado sobre su misión de encontrar a un sabio. Decidió ir con ella y esperaba que el sabio tuviera conocimiento sobre los dragones y lo ayudara a encontrar una solución para su condición. Mientras tanto, sabemos que la flor de loto que Mirana está buscando actualmente está siendo retenida por un grupo de elfos. Esta chica elfa se había infiltrado en el bosque de la luna plateada, donde Mirana gobernaba, para robar esta flor de loto. Pronto fue descubierta y atacada por Mirana. Mirana había disparado una lluvia de flechas porque la chica elfa podía crear dobles. Cuando se expuso el verdadero, Mirana solo logró disparar una vez, rozando la mano de la chica elfo. La razón por la que la chica elfo robó esta flor fue porque creía que ayudaría a ella y a su grupo a regresar a casa. Durante una semana de viaje con Mirana, Davion tuvo pesadillas constantemente y sentía que podía convertirse en una bestia en cualquier momento si no despertaba. Le dijo a Mirana que soñaba con dragones que le hablaban. Sentía como si los dragones estuvieran dentro de su cuerpo. Solo podía esperar que el sabio que ella buscaba le diera una solución. Mientras tanto, nos enteramos de que esos elfos tomaron la flor de loto para resucitar a su dios. Ellos adoraban a la diosa de la luna, quien había sido sumergida en la oscuridad por la diosa de la luna oscura. Muchos aún adoraban a la diosa de la luna oscura, aunque no era diferente a poner fe en un demonio. Y la única manera de traer de vuelta a la diosa de la luna era a través de un mago usando esta flor de loto para realizar un ritual. La chica que había robado el loto luego hizo su equipaje para ir a buscar al mago, pero todo el grupo decidió ir con ella estuviera de acuerdo o no. De vuelta al grupo de Davion. Ahora estaban escalando una montaña nevada y tuvieron que atarse entre ellos en caso de que el viento los arrastrara. Aún podrían ser jalados de vuelta por la montaña de enfrente. Pero justo después de eso, el suelo comenzó a hundirse, haciendo que Mirana cayera. Su caída repentina significó que Davion y el montura no pudieron levantarla a tiempo. Estaba arrastrando a más personas hacia abajo, así que decidió cortar la cuerda para caer. Sobrevivió a la caída, pero ahora estaba separada del grupo. Mientras tanto, el grupo de la chica elfa había encontrado el punto que necesitaban alcanzar. Después de un viaje, habían entrado en la morada del mago. Este lugar estaba escondido en una barrera, y dentro había un vasto campo de flores y una torre. El grupo había entrado en la torre y pronto se separaron. La chica siguió adelante sin darse cuenta de que se había separado de los demás. Entonces conoció al mago, quien le preguntó cómo había llegado allí cuando nadie lo había hecho en cientos de años. Ella simplemente dijo que lo encontró sin ninguna técnica especial. Se presentó como Rin y trajo las flores de loto para pedirle que resucitara a la diosa de la luna. Pero solo tomó las flores de loto y la llamó ladrona. Le informó que no podía resucitar a la diosa porque la muerte era algo con lo que no se podía interferir. Luego la teletransportó a ella y a su grupo fuera de allí. Ahora ella casi había perdido toda esperanza, porque todos sus esfuerzos habían sido en vano. Volviendo a Mirana, ahora estaba vagando en una tormenta de nieve cuando accidentalmente entró en una cueva. Esta cueva sorprendentemente tenía un caníbal, y en defensa propia, Mirana tuvo que matarlo para sobrevivir. Ella pidió perdón a los dioses y luego fue atraída por algo dentro. Esta cosa también atrajo a otros monstruos caníbales. Mientras se acercaba, de repente fue despertada por una voz. Tan pronto como se despertó, los monstruos inmediatamente la atacaron. Corrió afuera, pero estaba igual de lleno allí. Cerró los ojos y comenzó a disparar flechas, pero los números abrumadores gradualmente la pusieron en una posición difícil. Afortunadamente, Davion llegó a tiempo para salvarla. Mientras tanto, el grupo de la chica elfo, Rin, se había encontrado con una asesina. Ella exigió las flores de loto, pero ya no las tenía. La asesina no le creyó, así que mató a los amigos de Rin justo delante de ella, lo que causó que huyera aterrorizada. Pero la asesina utilizó su técnica y encontró la ubicación de Rin, y afortunadamente el mago vino a salvarla. Él decidió cambiar de opinión e intentaría ayudarla a resucitar a la diosa. Mirana le había contado a Davion sobre las cosas que vio en la cueva y pensó que esos monstruos eran aún más desalmados que Davion cuando estaba en forma de bestia. Luego pidió permiso para descansar y le pidió a Davion que vigilara a los monstruos por ella. Al día siguiente, el grupo de Davion llegó a una ciudad cercana, y él notó que la mano de Mirana estaba herida, así que la llevó a que le pusieran una venda. Luego le dio una botella de vino a Mirana para calentar su cuerpo. También le dijo que si tenía algo en mente podía hablar con él. Pero de repente ambos escucharon un ruido fuera de la ciudad, así que fueron a ver. Se encontraron con Kadin, a quien Davion sabía que también era un caballero dragón como él, y acababa de regresar de cazar un dragón solo con casi ninguna herida. Luego llevó al dragón adentro para descuartizarlo.
Davian se sintió extraño al ver esta escena, así que se fue. Davian le había dicho a Mirana que sentía ganas de golpear a Kadin cuando lo vio matando al dragón, e incluso en la cena no tocó el plato de carne como si viera a los dragones como de su propia especie. Más tarde, Kadin le dio a Mirana una bolsa de escamas de dragón para ayudarla a descender más fácilmente la montaña. Le reveló que vino aquí para saldar una deuda. Hace 20 años, él y 30 camaradas vinieron aquí para cazar dragones, pero una noche cuando todo el grupo estaba bebiendo, de repente un dragón atacó, obligándolos a apresurarse al pueblo que ardía tan brillante como el día. Se encontraron con el dragón, pero su poder era inmenso. El comandante que le había enseñado fue incinerado instantáneamente, y de un grupo de 30, solo él sobrevivió. Había prometido vengarlo y lo había estado cazando desde entonces. Pero cuando encontró su nido, solo vio cadáveres de dragones y un cadáver humano junto con este collar de Davian. Pensó que Davian había entrado accidentalmente en el nido del dragón de fuego, y al presenciar su poder había huido de miedo. Sí, el dragón que estaba buscando era el mismo con el que Davian se había encontrado. Necesitaba la información que Davian tenía, pero apenas podía recordar algo de su encuentro con ese dragón. Davian luego dejó la mesa y Mirana le preguntó qué pasaba, ya que acababa de conocer a alguien a quien admiraba. Ella pensó que debería haber sido algo que lo hiciera sentir mejor, pero parecía aún más preocupado. Él todavía pensaba que estaba bien, así que Mirana tuvo que compartir con él sus sentimientos cuando estaba en esa cueva, que había pasado toda su vida huyendo. Y no fue hasta que vio la escena en esa cueva que se dio cuenta de lo que necesitaba. Ella lo besó en la frente para bendecir a Davian y luego regresó a su habitación. Durante ese tiempo, el hechicero usó una flor de loto para separar su alma y volar a encontrarse con la diosa de la luna oscura. Ella estaba matando a uno de sus seguidores y absorbiendo la fuerza vital restante para aumentar su poder. El hechicero llegó y parecía que se conocían desde hace mucho tiempo, pero él había renunciado a su nombre y la diosa no podía hacerle nada, así que planeó seducirlo con sus poderes. Davian estaba soñando con lo que sucedió en la cueva, cuando de repente se despertó y fue golpeado inconsciente por Kadin. Mirana sintió esto y corrió a buscar, encontrando a Kadin llevando a Davian a algún lugar. Él había llevado a Davian al sótano para encarcelarlo, ya que sabía que el dragón se escondía dentro de él. Apuñaló el hombro de Davian para forzar al dragón a salir. Tuvo que rebelarse y comenzó a discutir con Kadin. Él había esperado 20 años para encontrarse y cazarlo de nuevo, pero lo reconoció como el ratón pequeño que había huido de él hace años, y sus 20 años de preparación se volverían insignificantes. Luego lo desató para luchar, y de hecho se había preparado muy bien, llevando la armadura del caos que le permitía moverse a velocidades extremadamente altas. Más tarde fue interrumpido por el grupo de Mirana que bajaba, pero fácilmente los lanzó a todos. Sin embargo, Mirana logró desactivar temporalmente su armadura. El dragón entonces creció más y continuó luchando. El grupo de Mirana, al ver esto, huyó mientras el dragón empujaba continuamente a Kadin a posiciones difíciles. Luego corrió para atraer al dragón a una posición complicada para contraatacar. Los dos luego se persiguieron afuera y Mirana estaba preocupada de que uno de ellos muriera por esto, pero el dragón se apresuró y se llevó al grupo de Mirana. Sabemos que el hechicero y la diosa fueron una vez amantes. Tuvieron un hijo juntos, pero lo perdieron, y el hechicero todavía odiaba a la diosa porque había olvidado a su hijo perdido. Decidió reunir un ejército para luchar contra él. Luego se fue, mientras que la diosa, sintiéndose muy enojada, bajó a la tierra para encontrarse con la asesina de antes. Ordenó a los asesinos eliminar a todos los elfos que no la adoraran. El ejército de la diosa de la luna oscura luego se reunió y fue teletransportado a aldeas por todo el mundo. El ejército dio a los aldeanos la oportunidad de someterse a la diosa y dejar las armas, pero eligieron resistir, así que el ejército tuvo que luchar. Después de quemar el pueblo, el ejército los llevó a conocer a la diosa de la luna oscura para ver si ella los aceptaría una vez más. En cuanto al grupo de Mirana, el dragón la había llevado a donde necesitaba encontrar al sabio, pero no podía ver la torre por ninguna parte. Davian se despertó en un lugar extraño en ese momento, subió a la cima de la montaña y, para su sorpresa, descubrió muchos otros dragones allí. Eran dragones de alto nivel como el dragón de fuego que está allá. Se sorprendieron cuando él apareció allí. Los dragones le informaron a Davian que el dragón de fuego estaba luchando contra Terrorblade, quien había tomado el control del cuerpo del comandante y luego del cuerpo del dragón de tierra antes. Terrorblade también estaba cazando a estos dragones. Mientras tanto, Mirana descubrió que la estaca que Kadan había clavado en el hombro de Davian aún estaba en el cuerpo del dragón, así que intentó sacarla, pero la estaca despertó al dragón y lo hizo perder la cabeza, persiguiéndola y atacándola. Mirana, su doncella Marcy y la montura cayeron directamente por el acantilado. Davian en ese momento intentó recuperar el control, pero falló. Los dragones le preguntaron quién era en realidad y por qué estaba allí.
No podía recordar, así que el dragón que parecía ser el líder de este grupo se acercó y le ayudó a recordar. En ese momento, la doncella Marcy resultó herida y Mirana intentó llevársela, pero Marcy regresó para alcanzar la piedra que Mirana necesitaba para encontrar al sabio. Los tres entonces huyeron y fueron perseguidos constantemente por el dragón que lanzaba fuego. Tuvieron que esconderse en una cueva, pero aún así seguía lanzando fuego, lo que obligó a Mirana a golpear las rocas para hacerlas colapsar y bloquear el fuego. En ese momento, Davian recordó que había luchado contra Terrorblade con el dragón de fuego, pero luego lo mató. Sin embargo, los dragones creían que el dragón de fuego lo hizo para evitar ser poseído por Terrorblade como el dragón de tierra. Davian quería que lo llevaran de regreso para evitar que Mirana y Marcy fueran devoradas, pero la naturaleza de los dragones es comer y él creía que no lo ayudarían. Entonces ofreció ayudarles a enfrentar a Terrorblade. Sin embargo, aunque dijo esto, todavía tenían que hacerle una pregunta. Mientras tanto, Mirana había encontrado un refugio temporal y vendó las heridas de Marcy. Luego se sintió impotente porque no pudo encontrar la ubicación del sabio, pero Marcy se dio cuenta de que solo necesitaba mirar a través de la piedra. Inmediatamente supo la ubicación del sabio, pero solo podía dejar que la montura y Marcy avanzaran mientras ella se quedaba atrás para distraer al dragón. Los dragones en este momento habían preguntado por qué Davian eligió ayudarlos mientras que él era originalmente un asesino de dragones, alguien que había matado a tantos de su especie. ¿Qué los hizo confiar en él? Pensaba que los dragones eran una amenaza para los humanos, pero ellos argumentaron que los humanos mueren por muchas razones diferentes. Entonces, ¿por qué solo los dragones se consideraban peligrosos? Dijo directamente que odiaba a los dragones porque habían matado a su padre y a su aldea, pero aún así eligió luchar junto al dragón de fuego porque se dio cuenta de que la amenaza de Terrorblade era mayor que la de los dragones. Pero los dragones seguían creyendo que tenía que morir si quería resucitar oficialmente al dragón de fuego. Mientras tanto, el dragón había comenzado a acorralar a Mirana y estaba a punto de comérsela. Davian tuvo que decirles a los dragones que lo mataran si querían y encontrar una forma de salvar a Mirana. Pero en ese momento, el dragón de fuego despertó y detuvo a los dragones de tocar a Mirana, recuperó su cuerpo y luego atrapó a Mirana. Él quería llevarla a recibir tratamiento, pero ella le mostró la ubicación de la torre. Poco después, Rin se dio cuenta de que tenían visitas, y el hechicero también sabía quiénes eran. El hechicero vio que ambas chicas estaban gravemente heridas y se negó a ayudar, pero la piedra del tendero que Mirana había conocido antes era en realidad un acuerdo para que el hechicero hiciera un esfuerzo para salvar a ambas. Rin quería enfrentarse a Mirana de inmediato porque ella era de los bosques de Night Silver y también seguidora de esa diosa de la luna oscura, pero el hechicero la detuvo. Mientras tanto, los aldeanos elfos que decidieron seguir a la diosa de la luna oscura recibieron un tipo de droga aplicada en sus frentes, y después de recitar el juramento, quedarían oficialmente controlados por la diosa. De repente, algunos soldados de los bosques de Night Silver regresaron con heridas por todo el cuerpo. Estaban severamente traumatizados y entraron en pánico cuando se les preguntó sobre lo que habían visto en el bosque. Davian se había despertado en ese momento, había sido teletransportado por el hechicero para encontrarse con él. Preguntó por qué vino aquí y Davian preguntó sobre el demonio, Terrorblade. Pero el hechicero sabía que las heridas de las chicas fueron causadas por un dragón, no por un demonio. Así que Davian también confesó que él mismo era el dragón. El asesino ahora había llamado al anciano del pueblo para preguntar qué había en el bosque, pero él también estaba casi sin pistas porque se prohibía a la gente de aquí entrar allí. Ella ignoró esto y dirigió al ejército hacia allí, llevando al anciano para guiar el camino. Pero de repente, una estaca de madera voló y mató a un soldado. Muchas estacas de madera volaron continuamente y ni siquiera los escudos eran útiles. El anciano también fue golpeado por una estaca y murió. El asesino lanzó luz de luna para iluminar un ataque, pero este método fue inútil ya que un ejército de elfos salió a contraatacar. El ejército de los bosques de plata nocturna pronto fue empujado hacia atrás y obligado a retirarse. Pero antes de que pudieran ir lejos, el asesino llamó a las tropas para que regresaran, y lo que encontraron fue una escena escalofriante de cadáveres colgados, como si los desafiaran. En cuanto a Davian, el hechicero le había dicho que había un total de 8 dragones y que representaban los pilares de los mundos. Terrorblade deseaba el poder de los 8 dragones para recrear el mundo según su voluntad. El dragón oculto en Davian impediría temporalmente que Terrorblade lo encontrara, pero eso solo era cuestión de tiempo. Él había puesto un hechizo en el anillo para ayudarlo a evitar ser poseído por el dragón, pero esto también era una medida temporal, porque cuanto más tiempo estaba suprimido, una vez que estallara, traería calamidad a todo este mundo, y él moriría cuando escapara. Rin ahora estaba rezando a su propia diosa. Ella descubrió a Davian pasando, así que se escondió. Y en cuanto a esa asesina, ahora sabemos que su nombre es Luna. También ha suplicado poder a la diosa de la luna oscura para poder vengar a sus tropas. La diosa le ha permitido hacer lo que quiera siempre que mantenga el amor por la diosa en su corazón. Mirana ha recuperado la conciencia,
se encuentra con Marseille nuevamente y con el mago que la llevó a conocer a Davian. Él le pregunta si todavía sirve a la diosa de la luna oscura, lo cual hace, así que él le dice la verdad sobre ella, que es un ser cruel. Una vez escuchó una profecía sobre el ejército elfo derrocándola, por lo que creó el ejército para purgar a los elfos, y ahora mismo la pérdida de las flores de loto está causando que gradualmente pierda sus poderes, por lo que se está poniendo nerviosa y comenzando a atacar indiscriminadamente. El ejército de elfos ahora está siendo constantemente golpeado por la luz de la luna, y su formación se está desmoronando. Sin lugar para esconderse, ya no representa ninguna amenaza para ella. En cuanto a Mirana, se da cuenta de que este mago es en realidad el mago del caos, Invoker, que desea provocar el apocalipsis. Pero él solo quiere paz, le devolverá las flores, pero con la condición de que ella debe persuadir a su diosa para que se retire de donde viven los elfos. Ella todavía no confía en él, pero él le da tiempo para pensar, porque mientras ella no haya tomado una decisión, el trato con el tendero aún la protegerá. Ella y Davian luego se pararon y hablaron entre sí. Mirana ahora no sabe si realmente está percibiendo todo correctamente, ya sea la diosa con la que ha estado durante 10 años o el mago que acaba de conocer. Sin embargo, Davian todavía confía un poco en el mago. Mirana no sabe qué hacer ahora, así que Davian le aconseja intentar ser un caballero dragón. Davian siente que ahora tiene mucho miedo. Los dos deciden besarse. Rin estaba a punto de atacar, pero fue teletransportada de regreso al lugar del mago. Ella cree que él está planeando devolver las flores de loto a esa diosa, pero él tiene sus propias creencias y quiere que ella no dude de su decisión. Mientras tanto, Luna ha encontrado la ubicación del líder rebelde. El líder cree que aunque muera, habrá muchos otros rebeldes, pero Luna ha matado a los camaradas del líder. Ella dejará vivir al líder como advertencia para aquellos que planean rebelarse, porque hay muchos mártires, pero ¿alguien se atrevería a ver morir a sus camaradas o familia? Mirana ha recibido la caja que contiene las flores de loto. Invoker ha bloqueado la caja y se abrirá cuando el ejército de la diosa de la luna oscura se retire del territorio elfo. Ella ha aceptado, y Rin será su guía. Ambos aún guardan rencor, pero respetan a Invoker y siguen el acuerdo. Invoker también se da cuenta de que Davian no le ha contado a nadie sobre su muerte cuando el dragón despierta, así que guarda silencio por él. Él irá con Mirana y volverán a buscarlo cuando ella haya terminado su tarea. Entonces, Invoker le dio un traje de armadura para ayudarlo a luchar en caso de que se convierta en una forma monstruosa y esté desnudo cuando vuelva a su forma humana. Luna ha regresado para encontrarse con la diosa, y ella está insatisfecha con las acciones crueles de Luna, pero cree que Luna encontrará una manera de hacerla perdonar. En cuanto a Invoker, ahora ha contactado a Terrorblade para proponer un trato. No mucho después, Invoker fue solo a enfrentarse a uno de los dragones pilares. Se enfrenta al dragón del océano y comienza a atarlo con su magia. Después de una lucha, lo ha domado, pero su cuerpo también está exhausto. En cuanto a Davian, en el tiempo después de eso, casi no podía dormir debido a sueños de ser tragado por el dragón si se transforma. Al día siguiente, Mirana vino a molestar a Davian como una pareja normal, pero él estaba deprimido y dijo que estaba a punto de morir. Ella pensó que Davian estaba bromeando porque acababa de despertarse de una borrachera. Luego se dio la vuelta para empacar mientras Rin venía a molestar a Davian por discutir con su novia. En el camino, Rin constantemente bromeaba con Davian, lo que hacía que Mirana se sintiera algo celosa. Davian se dio cuenta de esto, así que fue a consolar a su novia. De repente se adelanta y le dice al grupo que se quede quieto. Detectó algunos dragones de viento, así que dijo a todos que permanecieran juntos para evitar ser descubiertos por ellos. Entonces se dio cuenta de que este era el terreno de caza de los dragones. Estos cazan basándose en los movimientos de sus presas, así que deberían moverse con sigilo y quedarse quietos cuando los dragones muestren señales de movimiento. Pero es mejor encontrar refugio para evitar ser atrapado por ellos. En cuanto a Invoker en este momento, está exhausto y recordando a su hija de hace años. La había traído aquí, le dio un campo de flores y creó esta torre para que fuera su hogar. Él notó manchas rojas en la mano de su hija y preguntó cuánto tiempo había estado ocurriendo esto. La pequeña niña dijo que era desde que dejó a su madre, lo cual lo preocupó mucho. No estaba seguro de qué enfermedad tenía, pero tenía que intentar encontrar una manera de curarla. En el tiempo después de eso, se sumergió en la investigación para encontrar una cura, pero sus esfuerzos parecían no llevar a ningún lado. De vuelta al grupo de Davian, después de escapar de los dragones, decidieron montar un campamento para descansar en el bosque. Mirana ahora comienza a mostrar celos porque Davian siempre habla con Rin. Mientras montan el campamento, Rin piensa que Davian tiene suerte de tener una novia que lo acompaña, pero él solo admite que una de las dos chicas es su novia. Rin contó cómo una vez tuvo un grupo de amantes, pero todos fueron asesinados por personas del bosque de Noche Plateada.
Mirana se enojó diciendo que era culpa de Rin, ya que ella había robado las flores de loto y desencadenado todo. Las dos chicas estaban a punto de derramar sangre cuando Davian las detuvo. Luego Rin se fue y Davian regañó a Mirana por no decirle nada sobre que ellas se conocían de antes. Originalmente Mirana quería esperar y ver si Rin ocultaba algo, pero Davian la culpó por no decírselo antes. Ella trató de explicar, pero él apenas le prestó atención durante todo el viaje. Ella preguntó por qué había estado callado con ella durante todo el trayecto, pero él no respondió y fue a buscar a Rin antes de que encontrara algún dragón. Él fue a llamar a Rin porque sabía que ella se estaba escondiendo cerca. Él cree que Mirana no tenía malas intenciones y le aconseja que regrese al campamento porque ya han perdido suficiente. Mirana luego confió en Marseille, pero Marseille ya se había dormido, así que ella también descansó. Davion se quedó afuera vigilando por un rato, luego también se durmió, y Rin había estado mirando la caja que contenía las flores de loto allí. Volviendo a la historia de Invoker, no tenía casi ninguna manera de curar a su hija hasta que un día descubrió que su hija había encontrado un tipo de flor que en lugar de mirar al sol, miraba a la luna. Se dio cuenta de lo que tenía que hacer, que era llevar a su hija a conocer a su madre, quien es la diosa de la luna oscura. Volviendo a Davion, Mirana le ha informado que Rin ha robado nuevamente las flores de loto. Ella se ha adentrado en el territorio de los dragones del aire, pero no hay necesidad de preocuparse porque Rin es muy difícil de atrapar. Rin ha corrido hacia el río y pronto fue descubierta por los dragones. Su fortaleza es la velocidad, así que se lanzan hacia abajo muy rápidamente. Rin debe correr rápidamente a través de la oscuridad porque tiene la habilidad de teletransportarse una corta distancia si está en la oscuridad, pero justo cuando se escondió en las sombras dejó caer la caja. Entonces tuvo que regresar a buscarla y fue perseguida por dragones. Luego descubrió una cueva y se dirigió hacia ella. Davion vio a Rin corriendo hacia la cueva, así que decidió entrar para ayudar, porque era un nido de dragones, no una cueva normal. Mirana entonces tuvo que quedarse afuera para enfrentarse a algunos dragones mientras Davion había corrido hacia la cueva y vio un dragón pasar volando. Se escondió para dejarlo pasar antes de perseguirlo. Rin en ese momento tuvo que esconderse en un pequeño hueco y Davion rápidamente se apresuró para abrirle un camino para correr, pero ella se negó, así que él también tuvo que meterse en ese hueco para esconderse con ella. Él quería quedarse con la caja para que ella pudiera escapar, pero ella se negó. Entonces se preguntó si esta caja valía su vida y si realmente estaba lista para morir por esta cosa, así que él decidió quedarse allí y morir con ella. Empezó a razonar con Rin y ella decidió devolverle la caja para que la guardara. Ella luego se teletransportó afuera y lanzó huevos de dragón para atraerlos a otro lugar. Davion también salió pronto, pero el dragón había regresado, obligándolo a enfrentarlo. Pero no se atrevieron a acercarse porque vieron al dragón de fuego dentro de él. Luego salió y se encontró con Mirana de nuevo. Sabía que no debía esconderse de ella nunca más. Originalmente tenía miedo de que ella tuviera que soportar su carga, pero ya no quería ocultarse de ella. Él le contó cómo moriría si el dragón escapaba de nuevo. El grupo continuó su viaje y Mirana confrontó a Rin. Las dos chicas decidieron viajar juntas por respeto a Davion. Regresamos a Invoker, que hace años había llevado a su hija a la diosa de la luna oscura para pedir su ayuda en curar a la niña. Aunque enfrentada a un niño gravemente enfermo, ella quería una condición en la que tanto el padre como la hija debieran adorarla y amarla como a una diosa. Aunque Invoker se había humillado para aceptar, la niña pequeña se negó. La quería como a una madre, no como a una diosa. Ella la amaba, pero no la adoraría, así que la diosa se fue a pesar de las súplicas desesperadas del invocador, y ahora él ha drenado la fuerza vital de todo a su alrededor para recuperarse. No mucho después volvemos a encontrarnos con Paden. Él había entrado en la cueva del dragón del aire y los enfrentó rápidamente. Descubrió que Davion había pasado por aquí, así que le dijo a su gente que se movieran gradualmente hacia el norte. El grupo de Davion ahora ha encontrado la escena de elfos ahorcados. Rin subió a cortar las cuerdas para que Mirana pudiera enterrarlos adecuadamente. Luego llegaron a una aldea que había sido atacada por gente de los bosques de Night Silver. El ejército rápidamente salió y afortunadamente reconoció a Mirana como su princesa, así que dejaron pasar al grupo. Luego llegaron al campamento y Mirana se reunió con Luna nuevamente. Ella llevó la caja dentro para confrontar a Luna. Las dos nunca se habían gustado, por lo que Luna seguía afirmando que era la debilidad de Mirana la que había causado tantas calamidades como ahora. Pero Mirana argumentó que el sufrimiento actual se debía a la naturaleza fría de Luna. Después de suficientes discusiones, Mirana sacó la caja y expuso la condición de Invoker. Luna no parecía confiar mucho en eso. Mientras tanto, Rin y Davion se dieron cuenta de que estaban siendo retenidos por los soldados. Rin pudo escapar, pero Davion no quería. Ella tampoco podía irse porque no podía abandonar a su gente.
Luna luego fue a informar a la diosa y regresó para decirle a Mirana que mañana aceptarían la condición de Invoker y retirarían sus tropas. Volviendo a Davion, sabiendo que estaba a punto de separarse de Mirana, estaba practicando sus palabras de despedida, pero Marseille vino a darle un abrazo de despedida. Luego entró para preguntarle a Mirana si realmente quería regresar a los bosques de Night Silver. Ella aún creía que la diosa la necesitaba. Davion dijo que se iría, aunque Mirana pensaba que podía ir a los bosques de Night Silver con ella. Pero él creía que estaba más allá de la cura y no quería dañar el lugar que ella amaba. Luego dijo que si alguna vez lo necesitaba, debería contactarlo y él vendría a ayudar. Mientras tanto, Rin se había infiltrado en la prisión para encontrar al comandante de la rebelión anterior. Se disculpó por robar las flores de loto, lo que causó tales pérdidas. Ella estaba tratando de arreglar todo, pero el líder de la resistencia estaba demasiado desanimado. Había aceptado el hecho de que el bosque nocturno Silver era el lado ganador. El elfo había estado escondido por mucho tiempo y enseñó a los humanos sobre sus peligros para que no los molestaran, pero ahora ellos eran los gobernantes y más fuertes, mientras que los elfos estaban muriendo lentamente. Los soldados entonces escucharon voces y entraron, pero Rin ya había escapado. Ella miró a los niños siendo gradualmente corrompidos en seguidores de la diosa de la luna oscura. Se sintió decepcionada y se fue con Davion. Mientras tanto, Mirana y Luna habían tomado la caja y la llevaron para comenzar a abrirla. Tan pronto como se la ofrecieron a la diosa, la caja se abrió y las flores fueron repentinamente absorbidas por el cielo. La bendición de la diosa del ejército de los bosques de Night Silver había desaparecido, y el ejército de los elfos lo sabía. Mirana sabía que la guerra estaba a punto de estallar, por lo que pidió un alto el fuego y dijo que su lado se retiraría, pero el elfo había perdido demasiado y ahora querían venganza. Toda esta escena fue orquestada por Invoker, y lo que él quería era venganza contra la diosa que había abandonado a su hija. Mientras tanto, en el templo de la diosa de la luna oscura, la suma sacerdotisa allí se transformó repentinamente y se convirtió en el demonio Terrorblade. Él había controlado y convertido a los seguidores allí en su ejército, pero la diosa había descendido y decidió enfrentar a Terrorblade. Mientras tanto, Rin y Davian habían regresado para encontrar una escena caótica aquí. Los dos luego se lanzaron a la batalla. En este momento, Luna se encuentra con el líder de la facción rebelde. Ella está segura de que ahora puede luchar a la par con Luna, quien ha perdido su poder de la diosa. Sin embargo, la habilidad de pelea de Luna sigue siendo ligeramente superior, ya que logra quitarle el arma a su oponente. Pero en ese momento, Rin regresa y se teletransporta continuamente para cortar a Luna repetidamente. Luna está debilitada por numerosas heridas y luego colapsa. Rin piensa que ha vengado a sus amantes, pero sus manos están verdaderamente manchadas de sangre. Davian también ha entrado aquí y nota a Mirana. Ella viene a curar a Luna, así que rápidamente corre hacia ella, pero es detenido por muchos elfos. Sin otra opción, se quita el collar que le dio Invoker para transformarse en una forma de semi-dragón. Mantiene la cordura mientras se carga y luego desciende con un golpe súper poderoso. Volviendo a Terrorblade, sigue mencionando cómo la diosa abandonó a su hija para provocarla. Ella se da cuenta de que fue Invoker quien trajo a Terrorblade aquí para atormentarla. Pero él e Invoker solo tienen un acuerdo entre ellos, las almas de sus 7 hijos a cambio del alma de esta diosa. Luego, ella vuela hacia el círculo mágico para escapar de Terrorblade, pero él aparece detrás de ella y la ata. Él le da un puñetazo una vez, empujándola al suelo, y el círculo mágico arriba se rompe. Él revela que una diosa sin amor como ella no es más que alimento para él. Ella ahora se arrepiente, pero es demasiado tarde. En cuanto a Davian, él ha despejado un camino para que el grupo de Mirana escape, pero justo después de eso llega el grupo de cazadores de dragones de Kaden. Él ha atado a Davian. El dragón le dice que lo libere para que puedan resolver sus rencores rápidamente, pero él vino por Davian, no por él. Luego libera una especie de humo que convierte a Davian de nuevo en forma humana. Davian es llevado, mientras que Rin ha tomado la cuerda de sellado dada por Invoker y se va corriendo a buscar a Davian. Mientras tanto, Mirana todavía no sabe lo que pasó en el templo, pero teme que algo malo haya ocurrido. Terrorblade ha absorbido suficiente miedo de la diosa, así que la deja y se va. Justo después de eso, Invoker llega para encontrarla y terminar el resto. Davian ha recuperado la conciencia y se encuentra en una jaula, llevado de vuelta a la fortaleza de Kaden una vez más. Rin todavía sigue al grupo. Invoker ahora ha tomado el control del templo de la diosa de la luna oscura, y ella está encarcelada en la torre donde él vivía con su hija. Invoker ha venido a buscarla y cree que ahora será olvidada y perderá su poder, pero ella piensa que Invoker no podrá cumplir su trato con Terrorblade. Así que si él quiere, debería resucitarla y restaurarla a la cúspide de su poder para enfrentarlo. Pero a él no le importa porque lo que quiere es que la diosa muera en el olvido.
Afuera, Mirana y Luna todavía están luchando por salir del bosque. El número de soldados está disminuyendo día a día y el número de heridos está aumentando. Mirana quiere que Luna y los soldados descansen un rato, pero Luna casi ignora todo lo que dice Mirana. En cuanto a Davian, ahora está explicando constantemente a Kaden y al comandante nocturno que los dragones no son tan peligrosos como el demonio Terrorblade y que necesitan unirse con los dragones para derrotarlo por ahora. Pero cooperar con dragones es lo más ridículo para un caballero dragón, así que sus palabras son casi inútiles. Kaden ahora se encuentra con su maestro, esta antigua armadura dorada. Él piensa que Kaden ha desperdiciado más de 20 años de su vida para vengar a un dragón, pero Kaden no ve el camino que ha elegido como un error. Kaden luego descubre que a Davian le han quitado un trozo de carne para experimentación. Ha advertido al comandante de la noche que no lastime a Davian para evitar despertar al dragón. Ahora decide confiar en Davian y le dice que se reúna con él en el gran salón cuando se haya recuperado. Mientras tanto, los soldados del bosque de la Plata Nocturna han encontrado un lugar para descansar esta noche. Esto solía ser un templo de la diosa de la luna oscura, pero ahora está abandonado. Luna ya no quiere creer en la diosa, pero Mirana todavía piensa que aunque la diosa ha desaparecido, los soldados aún eligen rezarle. Durante ese tiempo, Rin había venido a rescatar a Davian de la prisión. Davian preguntó por qué lo siguió aquí, y ella dijo que ella y Mirana lo necesitaban. Cuando preguntó sobre Mirana, supo que estaba temporalmente a salvo. Rin se sintió culpable por lo que había pasado, porque había sabido sobre el plan de Invoker desde el principio. Davian se sorprendió cuando Rin admitió esto. Pensó que tal vez el caballero jefe tenía razón al no confiar en nadie fuera de los caballeros dragón. Luego envió a Rin lejos, y poco después el caballero jefe también liberó a Davian. Preguntó si había alguna manera de extraer el dragón de él, pero el caballero jefe no estaba seguro y solo sacó algunas notas. Estas notas revelaron que seres mitad humanos, mitad dragones como Davian habían aparecido antes, pero nacieron con genes de dragón en lugar de ser poseídos como él. Sin embargo, existía la posibilidad de que él realmente fuera una persona del clan dragón y nunca regresara a su forma original. Más tarde, Davian se encontró con su camarada, Braham, quien admitió que todavía estaba un poco preocupado por la condición de Davian. Davian dijo honestamente que aún estaba bajo control y que no dañaría a Braham ni a nadie en la Orden de la Noche. Luego fue llevado de regreso a su celda, mientras Rin permanecía afuera observando la situación, esperando una oportunidad. Más tarde, Kaden vino a llamar a la gente para una casa cuando de repente escuchó que el caballero jefe lo estaba llamando. Cuando llegó, el caballero jefe pidió a todos excepto a Kaden que se fueran. Reveló que acababa de encontrar una fórmula para convertir la sangre de Davian en un suero de super fuerza. Con este poder tendrían la fuerza y habilidades regenerativas de los dragones, lo que les permitiría exterminar la raza de dragones hasta el último. Pero luego Kaden se fue y nos enteramos de que en realidad era Rin disfrazada. Estaba aterrorizada por el jefe de caballeros. Deseo. En cuanto a Mirana y Luna, ahora se veían obligadas a encontrar una ruta de escape mientras estaban a punto de llegar a los terrenos de caza de los dragones de viento. Luna decidió dividir sus fuerzas. Ella se sacrificaría como cebo para permitir que Mirana guiara a los demás y escaparan de este lugar. Mientras tanto, el caballero jefe había consumido una dosis del suero hecho con la sangre de Davian. Ganó la capacidad de regenerarse y mejorar su cuerpo como quería, pero antes de poder experimentarlo por mucho tiempo, volvió a su forma humana. La sed de poder le hizo querer aún más suero. Rin vino a buscar a Davian una vez más y quería advertirle que se fuera. No quería creerla, así que Rin tuvo que abrazar a Davian y teletransportarlo lejos. El caballero jefe empezaba a sufrir efectos secundarios del suero y comenzó a vomitar sangre. Intentó alcanzar el frasco de sangre en el suelo, y en ese momento aparecieron los ojos de Terrorblade. Luna estaba a punto de revelarse como cebo cuando se dio cuenta de que Mirana se había ido antes que ella. Mirana ahora se enfrentaba sola a la batalla y casi podía manejar ella sola a todos los elfos que bloqueaban su ruta de escape. Pronto regresó a Luna y, al mismo tiempo, Terrorblade, en el cuerpo del caballero jefe, vino a buscar a Davian para recuperar lo que era legítimamente suyo. Toda la fortaleza comenzó a temblar y, afuera, se acercaba una horda de dragones. El castillo entonces tuvo que defenderse contra estos dragones. Eran dragones de hielo y cualquiera tocado por sus llamas quedaría congelado. Una vez congelado, la muerte era segura. Bram estaba intentando defenderse cuando se dio cuenta de que se habían concentrado en un solo lugar para un ataque total. Bram llamó a todos a retirarse, pero él mismo fue capturado. Kaden salió corriendo para salvar a Bram y luego dio la vuelta para correr adentro antes de que se cerrara la puerta. Mientras tanto, Terrorblade reveló que ahora tenía el poder de manipular a los dragones, así que ahora o Davian entregaba el dragón de fuego o este sería su tumba y la de sus camaradas.
Cuando Davian exigió que devolviera al caballero jefe, Terrorblade dijo que no debía preocuparse por él, porque había estado planeando drenar la sangre de Davian para crear el suero de poder. Davian entonces se lanzó al ataque, obligando a Rin a teletransportarlo a otro lugar. Ella creía que él no debería involucrarse en una batalla que no podía ganar. Cuando él quería vivir o morir con sus hermanos caballeros dragón, ella le recordó que él fue quien le había enseñado a valorar la vida. Después de eso apareció un dragón de tierra y los persiguió a ambos. El dragón quedó temporalmente atrapado, así que Davian corrieron a buscar armas. Por el lado de Mirana, descubrió que Luna había sido infectada debido a que su herida estuvo expuesta durante demasiado tiempo. Sabían de una fortaleza cercana y esperaban que pudiera tratar a Luna. Los dragones habían comenzado a irrumpir en la fortaleza. El dragón de tierra luego vino a atacar al grupo de caballeros de Kaden. Kaden le dijo a su maestro que encontrara rápidamente al comandante de los caballeros y consiguiera más armas para luchar contra ellos, pero Kaden fue rápidamente derribado por el dragón de tierra. Su maestro se apresuró a luchar contra él y logró cortar la cabeza del dragón de tierra por la mitad, pero un dragón de hielo estaba a punto de atacar desde atrás, lo que hizo que perdiera el enfoque y permitió que el dragón de tierra reviviera y le mordiera la mitad del cuerpo. Con solo Bram y Kaden restantes, le dijo a Bram que encontrara rápidamente al comandante de los caballeros. Ambos evadieron temporalmente a los dragones y se fueron. Mientras tanto, el grupo de Mirana había llegado a la fortaleza a la que se dirigían. Ella hizo que Marcy tocara el cuerno para que el otro lado abriera la puerta. Una vez dentro, Mirana le pidió al capitán que les permitiera quedarse un tiempo para que los soldados pudieran recuperarse. Él no pudo decidir, así que por ahora solo le dijo que trajera a la gente para tratamiento primero. Ella le informó que la tribu de elfos pronto estaría aquí y esperaba que estuvieran listos para enfrentarlo, pero el comandante confiaba en que nadie podría sacarlos de este lugar. Kaden y Bram habían llegado ahora a la habitación del comandante de los caballeros y vieron un desorden allí, pero no parecía haber sido causado por dragones. Luna solo había recibido primeros auxilios por su herida y necesitaba descansar una semana para recuperarse, pero ahora estaban muy cerca de la frontera y podrían ser atacados fácilmente. Quedarse más tiempo era peligroso, así que Mirana decidió que se irían mañana. Luego fue a contarle a todos y decidieron descansar bien esta noche para irse mañana. En ese momento, el capitán vino a encontrarse con Mirana y dijo que el comandante de este lugar quería verla. Luego, ella entró sola a la sala de mando y descubrió que el verdadero comandante aquí había sido asesinado. El asesino era un arquero con la habilidad de convertir a sus objetivos en oro. Era una cazadora de recompensas contratada para traer a Mirana de regreso. Mientras tanto, sus soldados y Marcy afuera habían sido drogados por los soldados aquí. Davion había recuperado su armadura y el escudo de dragón. El dragón de tierra y el dragón de hielo vinieron a atacar, obligándolo a usar el escudo para bloquear, provocando que el ataque del dragón de hielo golpeara al dragón de tierra, pero otro dragón de tierra vino. Bram y Kaden habían llegado al lugar de Davion, luego blandió su espada, cortando la pared y la cabeza del dragón de tierra. Él y Davion luego confrontaron al dragón de tierra, pero el dragón de hielo todavía estaba volando arriba, así que Davion fue lanzado hacia arriba por Kaden para enfrentarlo. Apareció otro dragón de hielo y Davion lanzó una lanza de fuego para derribarlo. En ese momento llegó Terrorblade, invadió las mentes de las 4 personas, comenzando con Davion. Davion estaba predestinado a morir, pero luego se convirtió en algo horrible que solo sabía cómo masacrar. Para Rin, ella llevaba muchas historias sobre la luna en su cabeza e imaginaba a sí misma como una diosa, pero en realidad ella era solo un monstruo. Para Bram, él era alguien que siempre cumplía con su deber, pero solo sostener una espada no era suficiente para convertirse en un caballero dragón. Para Kaden, él era una persona solitaria. De las 30 personas que fueron a la batalla, solo él regresó. Terrorblade les dijo que Davion traería condena a los caballeros dragón. Rin solo causaría más muertes al creer en las mentiras del invocador. Bram siempre estaría a la sombra y moriría sirviendo la gloria de otros. Kaden era tan patético que no se atrevía a vengar a sus camaradas por respeto al único hermano en quien confiaba. Finalmente, les dio a los 4 una solución para terminar con el problema de cada uno, para que Davion dejara que el dragón lo poseyera y para que los otros 3 cambiaran su destino y se liberaran. Quería que lo dejaran poseerlos, pero Kaden se despertó y se apresuró a apuñalarlo. Terrorblade estaba decepcionado de Kaden, así que lo arrojó contra la pared y habría caído de la fortaleza si Bram no lo hubiera atrapado a tiempo. Luego comenzó a extraer el dragón de fuego de Davion, así que Rin intentó dividirse para atacarlo. La lanzó lejos, así que tuvo que teletransportarlo alto. Luego la sostuvo con fuerza para llevársela a morir junto con el comandante de los caballeros. Aunque ella había apuñalado su mano para que el cadáver del comandante la soltara, ya no tenía la claridad mental para teletransportarse lejos. Justo cuando estaban a punto de tocar el suelo, Davion se transformó en su forma de dragón para volar y salvarla.
Luego voló para enfrentarse a los dragones restantes, pero en ese momento una chica montando un dragón llamado Riley llegó para ayudar al grupo a escapar. Davion quería ir solo para manejar el caos que Terrorblade había causado, pero Kaden pensó que separarse e ir solo era exactamente lo que Terrorblade quería. Al escuchar esto, decidió con desgana ir con el grupo de Kaden. Mientras tanto, Mirana había sido separada de sus soldados y de Marcy. Los dos grupos estaban siendo transportados en vehículos diferentes, y como Luna también tenía una recompensa por su cabeza, el cazador permitió que fuera con Luna. La montura de Mirana, al notar que su dueña estaba en problemas, inmediatamente fue tras ella. Al mismo tiempo, Invoker había venido a encontrar al dragón del caos para despertarlo. Los dragones se reunieron una vez más y se llamaron unos a otros para levantarse y luchar contra Terrorblade. Habían sido demasiado complacientes y ahora se veían obligados a contraatacar. El dragón del caos todavía pensaba que sus compañeros eran solo palabras y no acción, así que creó una gran explosión y luego envió las almas de esos dragones a Invoker. Sin embargo, Invoker se volvió contra él y lo golpeó con un golpe extremadamente poderoso. En cuanto a Davion, se dio cuenta de que el collar de diente de dragón se había quedado en la fortaleza. Riley y su dragón los llevaron de vuelta a la cueva, y Riley reveló que Kaden ahora le debía por segunda vez. Rin notó que Davion parecía estar en el estado de ánimo de alguien que había sufrido una pérdida y no podía aceptarla. Él todavía trataba de actuar como si estuviera bien. Preguntó si Rin estaba herida en alguna parte, pero ella quería que él nunca mantuviera el pensamiento en su cabeza de que la dañaría si se transformaba en esa forma de medio dragón. Bram, mientras caminaba por la cueva, encontró una biblioteca. El dragón de Riley vino y se reveló como el autor de estos libros. De vuelta a Mirana, Luna había sido llevada a otro lugar, mientras era llevada de regreso al palacio, que solía ser su hogar. Entonces vio la espada de su padre, corrió para cortar sus ataduras y lanzó la espada para derribar el candelabro y escapar. Pero rápidamente se encontró con el virrey, que una vez la había cuidado. Ella estaba decepcionada porque él había servido a su padre y ahora estaba sirviendo a su tío, quien estaba tratando de secuestrarla. Pero él estaba sirviendo a su tío según los últimos deseos que dejó su padre. Luego, él quería que ella simplemente se quedara aquí, donde estaría segura. Luna, en ese momento, había sido encarcelada e inmediatamente demostró que era la persona más fuerte allí al golpear la boca del jefe de la prisión. Un hombre viejo y peludo llamado Rico se acercó a Luna y sugirió que acababa de cometer un error, ya que a partir de ahora tendría que dormir en estado de alerta máxima. Pero ella no tenía miedo de nadie allí, así que quien quisiera venir, ella estaba lista para enfrentarlos. Kaden pensó que necesitaban recuperar la fortaleza de los dragones pronto porque necesitaban las armas adentro. Quería reunir más personas, pero Davion pensó que no debían demorarse más porque la espada de Terra era lo suficientemente fuerte como para derrotar incluso al rey de los dragones de la tierra, por lo que reunir más personas sería inútil. Pero Kaden no quería que la bestia dentro de Davion se escapara de nuevo. Luego discutieron y ninguno escucharía la opinión del otro. Riley luego tuvo que ir a encontrarse con Kaden porque escuchó la historia de Bram. Ella pensó que a veces Kaden no debería ser demasiado dictatorial porque parecía que Davion realmente necesitaba lo que había perdido. Davion luego vagó por la cueva y accidentalmente encontró una piedra del alma. Le atrajo y Rin tuvo que venir a despertarlo. Davion luego fue a preguntar al dragón de Riley y ella reveló que solía estar cerca y proteger esa piedra del alma porque le atraía. Pero después de un largo sueño, ella observó los cambios en los humanos. Desde entonces se mantuvo alejada de la piedra del alma y comenzó a escribir libros y recitar poesía para experimentar la vida. Creía que Davion también debería interactuar con esa piedra del alma y tal vez realmente le diría la respuesta que quería. Invoker ahora había sellado las almas de los dragones en diferentes huevos. La diosa de la luna oscura todavía estaba caminando por la torre y comenzando a recordar a su hija perdida. En cuanto a Mirana, volvió a ver a su tío y no sintió ninguna alegría. Odiaba a su tío porque creía que había matado a sus padres para apoderarse del trono, y ahora la traía de vuelta para ser un símbolo de unificación. Su tío luego se fue y el virrey le informó que desde la muerte de su padre había habido división interna en el país. Ella se negó a ayudar a su tío porque no ganaría nada de esto. Además, Luna y los soldados del bosque de la luna oscura también tendrían que morir porque eran vistos como enemigos del público, ya que este país adoraba al sol, no a la luna. Luna estaba ahora en dolor y luchando. El jefe de la prisión volvió para ajustar cuentas con ella. De hecho, se conocían desde hace 15 años y el jefe estaba muy resentido porque ella los había dejado atrás y había escapado en ese entonces. Pero ella todavía logró derribar a 2 hombres por su cuenta y fue atrapada por detrás por el jefe. Sin embargo, el viejo rico vino a ayudar a Luna y ella le preguntó al jefe si quería unirse a su equipo o no.
Bram estaba sentado pensando cuando se acercó la dama dragón. Ella vio que Bram era diferente de otros caballeros dragón. Él pensaba que no era un caballero dragón, sino solo un personaje secundario en la historia de otra persona. Luego, ella le dio a Bram un anillo y azotó su cola contra él. Se creó un escudo, ayudando a Bram a bloquear el ataque. Luego, ella quiso que Bram la atacara con cualquier cosa, y él lanzó un libro. Se dio por vencida y dijo que ahora Bram era un verdadero caballero dragón. Davian había venido con Rin a la Piedra del Alma. Todavía no estaba seguro de si era Davian, un caballero dragón, o un monstruo en este cuerpo. Pero Rin pensó que tenía que caminar en la oscuridad para ver la luz, es decir, ella quería que se acercara a la Piedra del Alma y mirara dentro de sí mismo para encontrar la respuesta. Tan pronto como tocó la Piedra del Alma, se encontró nuevamente con el dragón de fuego. Le dijo que ahora él y el dragón eran uno, su sangre fluía en él como su sangre fluía en el dragón. Siempre le había estado cantando sobre cómo derrotar a Terrorblade, pero no podía escuchar. Ahora lo diría brevemente, debe encontrar la reliquia del dios Sol, el ojo del mundo. Entonces supo quién era y qué necesitaba hacer, así que reunió a todos y les contó sobre la reliquia del dios Sol. Riley conocía el lugar porque solía ser su tierra natal hasta que el dios Sol lo tomó. Luego se dio cuenta de que la reliquia del dios Sol estaba relacionada con Mirana. Mirana había llamado al virrey para reunirse, había pensado cuidadosamente y decidió aceptar la solicitud de su tío. Mirana luego fue a buscar a su tío, quien planeaba organizar una boda nacional para Mirana, pero ella pensó que ya que había aceptado sus condiciones, ahora él tenía que aceptar las suyas. Él quería una boda, pero ella quería un ejército. Mientras tanto, la diosa había culpado a Invoker por envenenar a su hija con su odio hacia ella, pero él pensó que su hija nunca la había odiado. La niña siempre había anhelado el día en que su madre regresara. Quería a su madre hasta su muerte. En cuanto a Rin, ahora oyó que su tribu estaba a punto de ir a la guerra, así que tuvo que regresar para prevenirlo y no pudo continuar con Davian, pero él creía que estaba bien y la dejó ir. Luego se disfrazó y se coló en una caravana para irse. En cuanto a Davian, había planeado con Kaden y Kaden le había dado a Bram un pergamino de teletransporte para que tan pronto como Davian obtuviera el relicario, pudiera unirse rápidamente a Kaden. Kaden dijo directamente que sus compañeros de equipo habían sido asesinados por la criatura dentro de Davian, así que nunca confiaría en eso, pero Davian debería hacer lo que tenía que hacer. Riley luego le dio a Davian una moneda y le dijo que fuera a buscar a su hermana, quien lo ayudaría a conocer al rey. Luego fue a ver a Bram para ver cómo iban los preparativos. Bram había terminado de prepararse para ir con él. Davian prometió proteger a Bram si la dama dragón se lo comía, pero ella nunca comería a Bram porque lo consideraba su compañero de vida. Bram solo se dio cuenta ahora de que el anillo que le dieron era un anillo de compromiso. Esa noche, un grupo de personas de la tribu élfica vino a una presa cerca de una aldea humana para atacar. Destruyeron la presa y causaron que todo el pueblo quedara sumergido en agua. Al día siguiente, Mirana fue a reunirse con el consejo del reino. Le dijeron directamente que seguirían tratándola como una princesa y seguirían la etiqueta adecuada, pero que no tendría ninguna autoridad en esta sala. La general femenina más tarde escuchó sobre la tribu de elfos que planeaba atacarlos, pero solo necesitaban fortalecer sus defensas y dejar que la tribu de elfos abandonara sus planes de ataque. Sin embargo, Mirana creía que una vez que la tribu de elfos restaurara sus venas de dragón, nombrarían una nueva diosa, y en ese momento serían derrotados. Entonces, la prioridad seguía siendo atacar primero. El general rechazó la opinión de Mirana y sugirió que solo estaba tratando de evitar que su propia diosa desapareciera y que no necesitaban invadir ese bosque. Mirana la despidió y luego fue a quejarse al vicegeneral. Ella pensó que la general femenina nunca había conocido la dureza de una batalla real y lo único que tenía era riqueza. La vicegeneral pensó que acababa de hacerse más enemigos y era tan impetuosa como su padre antes. Actuar de manera imprudente no traerá nada, pero Mirana prefiere eso a no hacer nada. Mientras tanto, en la prisión, Luna había pasado un día observando el comportamiento y los horarios de los guardias. Cuando tuvo suficiente información, fue a encontrarse con Rico y el grupo del jefe para empezar a planear. Esa tarde, la Dama Dragón había llevado a Davian y Bram al exterior del reino del dios Sol. Luego, se transformó en forma humana para entrar con ellos. Al mismo tiempo, Mirana había ido a encontrarse con el virrey y pensaba que este país ya no necesitaba a una princesa como ella. Sin embargo, la vida le había enseñado que para tener éxito necesitaba ayuda y necesitaba que él la guiara para no seguir los pasos de su padre de hace años. En ese momento, el grupo de Davian había encontrado a la hermana mayor de Rayleigh y acababan de conocerla. Davian y ella parecían tener un sentimiento familiar. Luego escuchó la historia del grupo de Davian y condujo a todo el grupo hacia adentro. Al mismo tiempo, Invoker se había encontrado con Terrorblade de nuevo.
Pensó que Invoker aún no le había entregado las 7 almas de dragón, pero Invoker solo tenía la obligación de recolectarlas, no de dárselas todas. Él sabía bien que Invoker era una persona astuta, y esa astucia hacía que nadie pudiera tocarlo. Sin embargo, entendía la naturaleza de Invoker, que era solo una persona solitaria. Aunque había hecho tratos con Invoker en todos los espacios, Invoker siempre mentía y cambiaba los términos descaradamente. Pero él todavía creía que todo estaba bajo su control. Había mencionado a Rin y sabía su verdadero nombre y dónde había nacido, y pronto, Invoker tendría que suplicarle que se llevara las almas de dragón. Davian había llegado a un acuerdo con la hermana mayor de Rayleigh. Ella prometió llevarlo a conocer al rey para preguntar sobre la reliquia. Sin embargo, no estaba segura de si él podría obtener la reliquia fácilmente, pero Davian creía que nadie podía rechazar a un caballero dragón. Sin embargo, esa misma noche, Luna y los prisioneros habían comenzado a levantarse. Escape. Habían tomado el control del ascensor de la prisión y Rico se había colado en la sala de control para llevarlos arriba. Los soldados estaban esperando aquí para atacar el ascensor, pero los de adentro habían usado a los soldados de abajo como escudos. Tan pronto como escaparon, la hermana mayor de Rayleigh vio bengalas ser lanzadas y decidió encargarse de ello. Luego bajó a la calle y comenzó a quemar a los prisioneros que escapaban. Luna y Rico luego cambiaron de dirección hacia el castillo para rescatar a Mirana. Davian la descubrió, así que la persiguió. Bram también la siguió, pero fue bloqueado por el fuego. Davian la estaba alcanzando cuando de repente Rico lo golpeó, pero Luna intervino para ayudarlo y pudo continuar. Los tres luego encontraron la ubicación de Mirana y querían que se fuera, pero ella se había negado porque había decidido quedarse. Davian también entró y antes de que pudiera advertir a Mirana, ella había sido herida por una flecha dorada de ese cazador de recompensas. Los soldados comenzaron a llegar, así que Rico tuvo que llevarse a Luna de allí. Luna decidió iniciar una guerra para vengar a Mirana, y Davian, quien se quedó atrás, ahora era visto como el que había dañado a su princesa Mirana. No quiso defenderse, así que se resignó a ser atado. Mientras tanto, la diosa de la luna oscura había comenzado a lamentar no haber intentado salvar a su hija hace años. Lamentaba que no pudiera hacer nada, pero Invoker pensó que ni siquiera tenía la intención de tratar de salvar a su hija. Todo lo que le sucedió desde el principio fue porque Rin había robado las flores, y pronto se convertiría en la diosa en su lugar. Rin estaba ahora con una caravana cruzando las montañas cuando de repente fueron atacados por la tribu de los elfos. No podía seguir viendo cómo mataban a la gente, así que se levantó para detener a sus compañeros de tribu. Pero sus esfuerzos fueron en vano y al final solo sobrevivieron un padre y su hijo a quienes protegió. Pero el padre también tenía miedo porque ella pertenecía a la misma tribu que los salvajes que mataban gente. Mientras tanto, la hermana mayor de Rayleigh, también conocida como Lina, había regresado y exonerado a Davian porque sabía que él no era quien había lastimado a Mirana. Davian le había mostrado a Lina la posición donde Luna había predicho que estaba el tirador de Mirana. Nunca había visto a nadie disparar tan lejos como la propia Mirana. Mirana ahora estaba soñando con su pasado. Una vez había sido muy arrogante hasta que conoció a Marce. En ese momento, Marce parecía bastante desdichado y ya no podía hablar. La dama dragón había examinado ahora a Mirana y descubrió que su supervivencia era un milagro, porque esa flecha ciertamente era capaz de matarla, pero de alguna manera había sobrevivido, milagrosamente. Continuando con el pasado de Mirana, recordó cuando su padre, el rey, le enseñó las lecciones que un rey necesita saber, que a veces deben saber cómo hacerse de la vista gorda. Luego le dijeron que Marce ahora se convertiría en su servidora, y gracias a la lección de su padre, decidió tratar a Marce más como una amiga que como una servidora. Mientras tanto, el tío de Mirana quería que el virrey encontrara a alguien a quien culpar por el asesinato de la princesa, porque ahora no podían enviar a alguien a atrapar a ese cazador de recompensas. Así que el tío necesitaba a alguien para culpar y ejecutar públicamente. Luna, mientras tanto, había seguido a Rico a un lugar para contratar recompensas. Cazadores. Rico había llevado a Luna a conocer al dueño de la tienda e informó que estaban cerca de encontrar a Venari, quien había asesinado a la princesa Mirana. Pero él pensó que el crimen ya estaba predestinado para ser culpado a ambos, así que Luna solo pidió comprar armas, pero no tenía dinero, así que Rico tuvo que usar la deuda que el dueño de la tienda le debía para deducirla en su lugar. Ambos se fueron entonces y no sabían de ninguna pista para encontrar a Venari. De repente se encontraron con el capitán que los había traicionado en la fortaleza antes. Luego lo siguieron y lo dejaron inconsciente, luego lo llevaron a un lugar para interrogarlo. Ella estaba a punto de verter hierro caliente en su mano, pero Rico la detuvo y quiso un método menos bárbaro, así que Luna le pidió que lo soltara para poder negociar. Mientras tanto, Davian aún estaba sentado junto a la cama de Mirana. El virrey informó que el rey pronto se reuniría con él. Luego salió a charlar con Lena por un rato cuando el virrey volvió a informar que el rey estaba listo para verlo. Continuamos viendo el pasado de Mirana. Un día,
El palacio de su familia fue atacado y sus padres murieron. Por lo tanto, este comandante de bestias tenía que ser responsable de llevarla a la salida de emergencia en el palacio mientras él se quedaba para luchar. Pero también había enemigos dentro y habían derribado a Marcy para capturar a Myrana. Pero Marcy de repente despertó su poder y se apresuró a salvar a Myrana, y ambas se fueron juntas. Davian ahora estaba de camino a la habitación del rey con Lena, pero solo a Devian se le permitió entrar. Tan pronto como entró, pidió al rey que le prestara la reliquia, pero el rey hizo que todos se fueran y preguntó por qué la necesitaba. Le contó sobre el asunto de Terrorblade y que el dragón dentro de él necesitaba la reliquia para detener a Terrorblade, pero el rey dudó porque sus palabras eran un poco difíciles de verificar. Pensó que si no la entregaba, no quedaría mundo para él gobernar. Pero intentó presentarse como un ser supremo, así que Davian tuvo que transformarse en forma de dragón y apresurarse a agarrarlo y volar lejos. Lo llevó alto y le dio una última oportunidad, pero él no quería entregarlo porque temía que la gente descubriera que no heredó la sangre del dios Sol, así que Davian no dudó en dejarlo caer desde lo alto de la torre. Mientras tanto, Luna había encontrado la ubicación de Venari y se apresuró a atacar. Se había encargado del capitán por traición y empezó a luchar con Luna. De repente se dispararon bengalas nuevamente y el hombre al que perseguía a Rico inesperadamente soltó una gran ráfaga de fuego. Luna luego despertó brumosa y sorprendentemente se encontró con Marcy de nuevo. Volviendo a antes, cuando Marcy y los soldados estaban siendo llevados, la montura de Myrana se apresuró allí para salvarlos, permitiendo que Marcy regresara aquí. Lena ahora había entrado en la batalla y perseguía a Davian. Intentó llamar a Davian para que se detuviera, pero ahora estaba controlado por el dragón. Lena quería que él despertara, pero el dragón dijo que Davian se había hundido profundamente en su conciencia, y si era inteligente, debería entregar el relicario rápidamente. Pero ella no le daría nada y recuperaría a Davian. Luego avanzó para enfrentar las llamas y logró sacar a Davian. Luego él se despertó y Lena le informó que el virrey había cubierto por él, diciendo a todos que él fue quien ahuyentó al dragón, porque no querían revelar que alguien cercano a la princesa estaba involucrado en la muerte del emperador. Sin embargo, ahora estaba bastante segura de que la guerra civil ciertamente sucedería, pero Davian sugirió que podría cambiar todo si se levantaba para unir este país, ya que tenía el poder y la confianza del pueblo, y también fue ella quien lo había traído de vuelta cuando estaba a punto de ser devorado por el dragón. Ahora Luna había llevado a Rico a la casa del dueño de la tienda para tratar sus heridas. Luna le había dicho a Marcy que Myrana estaba muriendo. En ese momento, el palacio también estaba celebrando un funeral para el rey. Bram de repente notó que Myrana estaba mostrando signos extraños. La dama dragón había abierto todas las ventanas para dejar entrar la luz del sol y, sorprendentemente, Myrana había vuelto a la normalidad. El virrey también se sorprendió de que ella se hubiera recuperado. Sin embargo, actualmente, esto necesitaba mantenerse en secreto para encontrar al culpable. Myrana luego también escuchó que su tío fue asesinado por un hombre mitad dragón. No podían decirlo directamente por miedo a que se filtrara información sobre Davian. Mientras tanto, Rin caminaba sola por el bosque cuando de repente se encontró con una anciana. Descansaron juntos durante la noche y después de un rato de conversación, la anciana gradualmente impactó la mente de Rin. Así es, este era Terrorblade y había invadido la mente de Rin, sugiriendo que ella había estado poniendo su fe en un mentiroso y que Invoker siempre la vería como un peón para explotar. Entonces lo que necesitaba hacer era dejar de escuchar a Invoker. Mientras tanto, la general del consejo anterior había retirado a sus tropas, pero el comandante Bestia y Lena no permitirían que eso sucediera. Luego Lena fue a encontrarse con Davian y pensó que había estado equivocada al creer que sin el rey, el consejo tomaría el poder y convertiría este lugar en un lugar mejor. Sin embargo, ahora la verdad la golpeó en la cara. Los soldados de los nobles ahora ocupaban las calles y solo una pequeña chispa iniciaría una guerra civil. Ella había tomado su decisión y había elegido convertirse en la regente de este reino, una persona que lideraría y comandaría todo el país. Luego fue a debatir con ese general, y la lucha por el trono ahora se convirtió en una elección, pero el virrey y el comandante de bestias habían decidido traer a Myrana de vuelta al pueblo. Pero Lena argumentó que Myrana había abandonado previamente el trono y había huido a los bosques de Night Silver. Sin embargo, ahora quería reclamarlo solo por razones de linaje. Si ella tomara el poder ahora, arrastraría a todos a la guerra en los bosques de Noche Plateada. Todos los funcionarios y el pueblo eligieron escuchar a alguien sin poder que surgió por sí mismo como Lena en lugar de Myrana, y ese general también sorprendió al apoyar a Lena, así que ahora, naturalmente, se ha convertido en la líder del país. Luego Lena se paró ante la gente para afirmar su posición y también fue a Myrana para confiar. No pensaba que lo que Myrana intentaba hacer estuviera mal, pero no quería iniciar una guerra con la tribu de los elfos.
así que si la tribu de los elfos invadía su territorio, ella personalmente los quemaría. Mirana luego se fue y se encontró con Davian nuevamente. Ella estaba muy decepcionada porque él había causado demasiados problemas, desde venir aquí hasta desatar el dragón para matar al emperador y causar que su país cayera en esta situación. Ahora ella no tiene un ejército para enfrentar a la raza élfica, y ya no cree que este sea el Davian que conocía. Solía luchar por ella y hacía su mejor esfuerzo para resistir al dragón, pero ahora sigue las órdenes del dragón. Esa noche, Mirana se encontró con Marsae nuevamente y la siguió hasta el grupo de Luna. Luna le informó que tenía dos noticias. La buena noticia era que habían localizado al cazador de recompensas, y la mala noticia era que la persona que la contrató era la que acababa de ser coronada ese mismo día. A la mañana siguiente, Mirana prometió traer un ejército para recuperar lo que había perdido. Luna una vez no entendía por qué la diosa aceptó a Mirana, pero ahora lo comprendía y estaba lista para seguirla. Mientras tanto, Lina había sacado la reliquia para Davian, pero cuando él la tocó y dejó que el dragón la inspeccionara, parecía ser una falsa. O quizás no era falso, pero nunca hubo ninguna reliquia para empezar. Tal vez incluso el dragón dentro de él no estaba seguro de lo que necesitaba. Mirana ahora quería decirle a Davian la verdad sobre Lina, pero Bran pensaba que tanto Davian como él no veían a Lina como una mala persona. Mirana pensaba que Bran estaba defendiendo a Lina, pero él estaba defendiendo a Davian porque Davian tenía buen ojo para las personas. Al mismo tiempo, Invoker había llevado a Rin de regreso a su torre. Quería que corrigiera su error de no traer a Davian allí al encontrarse con la diosa de la luna oscura y reclamar el poder de ella, ya que era la reencarnación de la diosa de la luna. Mirana había regresado a encontrarse con el virrey y le informó sobre Lina. Él creía que incluso si todo el senado confiaba en ella, tal vez no estuvieran dispuestos a darle la espalda a Lina, pero él tenía una forma de ayudarla. Mientras tanto, Davian había renunciado al artefacto y Lina le aconsejó enfrentar la verdad de que no había artefacto alguno, pero él sentía que había matado a alguien y comenzado una guerra, y ahora el mundo estaba a punto de ser destruido mientras él estaba aquí, pareciendo un tonto. Lina luego confesó que la persona que asesinó a Mirana era ella misma, ya que pensó que al asesinar a Mirana, el Senado obligaría al rey a abdicar, pero el rey fue asesinado por Davian en su lugar. Ella había planeado mentirle, pero se sintió más culpable y sola cuanto más se lo ocultaba, así que tuvo que confesar. Davian luego se fue a buscar a Bram, y Bram, al ver que él sabía la verdad, se sintió aliviado de no tener que decírselo. Luego, Mirana pidió estar sola con Davian, y él se disculpó por no poder ayudarla y por causarle tantos problemas. Entonces, Invoker le contó a Rin sobre sus orígenes, y ahora, con la raza élfica en caos, necesitaban que se convirtiera en una diosa para liderarlos. Lo que ella necesitaba hacer era matar a la diosa de la luna oscura para recuperar su poder. Él le daría el poder para hacerlo. De vuelta a Davian, Mirana creía que el objeto era real porque había visto su poder, pero parecía que alguien lo había intercambiado. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera darle la información necesaria. Luego fue a la taberna para encontrar al comandante de la bestia. Preguntó sobre lo que pasó la noche que atacaron el castillo. Él no estaba seguro de cómo murieron sus padres, pero solo escuchó sonidos, y los únicos con suficiente autoridad para acceder a la reliquia además del rey, solo podían ser el virrey. Entonces todos sospechaban que el virrey fue quien cambió la reliquia, porque la noche en que Davian mató a su tío, el virrey parecía simplemente quedarse parado y mirar. Mientras tanto, Rin había ido a buscar a la diosa de la luna oscura y la reconoció como la que le robó su loto. Tenía un arma lista y preguntó qué más quería quitarle, pero solo la llevó a la tumba de su hija. En ese momento comenzó a drenar la vida del campo de flores y a restaurar su poder. Invoker acababa de darse cuenta y llegar, pero ella ya se había ido. Él creía que Rin no sabía qué cosa terrible acababa de liberar en el mundo. El virrey ya había encontrado a Lina. Creía que ella no era digna de ser un rey porque el rey y el senado eran una máquina. Cada persona necesitaba saber su trabajo y realizarlo. El rey era una pieza para operar la máquina, no quien la dirigía. Lina pensó que estaba olvidando su posición, pero él tenía la reliquia en la mano, así que el fuego de Lina no podía hacerle nada. Él la haría pagar por atreverse a tocar a su princesa. En cuanto a Rin, ella todavía cree que no es digna de ser una diosa y quiere que la diosa de la luna oscura continúe como antes. Sin embargo, nada volverá a ser como antes. A la mañana siguiente, el grupo de Davian llegó a la casa del virrey para encontrarlo. Llegaron a una puerta que parecía ser donde el virrey había escondido la reliquia sagrada, pero él había regresado y les informó que no la estaba guardando. Davian todavía argumentaba que la reliquia en el palacio no era auténtica, pero el virrey decía que simplemente no funcionaba como pensaba Davian. La reliquia solo funciona para el verdadero heredero, Mirana, por lo que él la había ayudado a convertirse en la nueva gobernante.
Al darse cuenta de que algo andaba mal, preguntaron dónde estaba Lina, solo para saber que el virrey la había matado la noche anterior. Davian, enfurecido, desató su dragón, pero al avanzar, el virrey lo bloqueó y lo arrojó por la otra puerta. Dentro había 2 cristales, uno rojo y otro azul. El virrey luego se transformó en un demonio. En ese momento, el grupo de Luna sintió de repente el poder de la diosa dentro de ellos nuevamente. Más tarde, la diosa llegó para encontrar al grupo de Luna, pero Luna y sus fuerzas ahora eligieron rechazar a tal tirano. Enfurecida, la diosa retiró su poder. El grupo de Luna continuó llevando a cabo misiones para Mirana. La diosa entonces otorgó poder a los soldados que estaban cautivos por el elfo, quienes se levantaron y devastaron la tribu élfica una vez más. La hoja de la tierra estaba segura de que Rin ya no confiaba en el invocador, pensando que sin Rin el plan del invocador fracasaría. Sin embargo, el invocador siempre tenía planes de contingencia. Mientras tanto, el virrey era en realidad un dragón, y el dragón de hielo tuvo que apresurarse para empujarlo hacia atrás, pidiéndole a Bram que llevara a Mirana al palacio y recuperara la reliquia. Luego se transformó en su forma de dragón para luchar, pero tan pronto como se fueron, Bram lo reconsideró. Quería ayudar a Davian y a la persona que había aceptado estar con Him. Mirana no forzó a Bram a seguirla, así que lo dejó ir. Justo después, el dragón de hielo fue arrojado aquí. Bram se apresuró a usar el anillo para crear un escudo para proteger a su amor, pero la agarró y la lanzó con fuerza al suelo. El virrey ignoró a Bram, viéndolo como nada más que un ratón. Bram, con el corazón roto, corrió hacia su amor y se preguntó cómo podría ayudarla, pero ella falleció poco después. El dragón de fuego dentro de Davian ahora reconoció su naturaleza y Davian finalmente entendió la verdadera naturaleza de la reliquia. Más precisamente, el poder de la reliquia siempre había estado con ellos. Lo que el dragón quería era el poder dentro de Mirana, por lo que estaba dispuesto a ignorar si ella moría. Sin embargo, Davian no podía aceptar eso. El dragón preguntó si estaba dispuesto a apostar por la posibilidad de que él podría no regresar si le daba el control, y él estaba listo. El virrey había agarrado a esa general y la eligió como la nueva regente. Su demanda era que trajera a la princesa sin daños. Bram usó el pergamino de teletransportación para traer a Kaden aquí. Mirana estaba atrapada en la puerta del palacio porque a la general se le había ordenado llevarla al virrey. Estaba a punto de usar la fuerza para obligarla, pero llegó el virrey. Kaden quería que Bram lo acompañara a destruir al virrey, pero el dragón de fuego salió y quiso negociar una tregua con Kaden para tratar con el virrey primero. Cuando el virrey agarró a Mirana, el dragón de fuego voló y le lanzó fuego en la cabeza. Mirana cayó, pero Marcy la atrapó. Sin embargo, el virrey había atrapado al dragón de fuego y se estaba preparando para atacar, obligando a Kaden a atacar para redirigir eso. Soplo. El dragón de fuego entonces exhaló fuego para hacer retroceder al virrey. Mirana ahora estaba guiada por el comandante de las bestias y su ejército para entrar al palacio. Los 2 dragones se pusieron a discutir y Kaden tuvo que apresurarse para luchar. El virrey, o más bien el dragón del trueno, aunque fue atacado por ambos, aún logró agarrar al dragón de fuego y lanzarlo a un lado. Aunque Kaden intentó darle un golpe fuerte, no fue efectivo. El dragón trueno lo lanzó y comenzó a emitir una bola de relámpagos generalizada, obligando al dragón de fuego a proteger a Kaden. El virrey luego se dirigió hacia el castillo. Mientras tanto, Mirana había tocado la reliquia sagrada y vio verdades que nunca había conocido antes. El virrey había regresado afuera y arrojado al comandante a un lado. Entró y supo que Mirana había visto la verdad. Ella disparó flechas repetidamente contra él, pero fue inútil. Luego la agarró y reveló que una vez fue uno de los 8 dragones, el dragón del vacío. Pero cuando encontró esas 2 piedras espirituales, descubrió la verdad de la vida: servir al sol. Había transformado y servido a este país durante 3000 años, y ella era la que más apreciaba. En ese momento, ella soltó su montura y Marcy se lanzó a atacarlo. Marcy pudo atravesar su capa de oscuridad, pero pronto fue atrapada por él. Él casi estranguló a Marcy, forzando a Mirana a intervenir y buscar un compromiso con él, pero él la ignoró y mató a Marcy. En ese momento, Mirana despertó el poder del sol y lo incineró por completo, pero no pudo salvar a Marcy. Cuando ella salió, agradeció a Bram y a todos por ayudarla en esta batalla. El dragón de fuego también vino a verla y dijo que ahora podía descansar tranquilo porque ella sería capaz de proteger este mundo de Terror Blade. También le pidió que le dijera a Davian que ahora estaba libre. El dragón luego desapareció y devolvió la libertad a Davian. Mirana luego ascendió al trono como reina y comenzó a reparar el país, pero las pérdidas permanecieron y la película termina temporalmente aquí,